Amigas y amigos, gracias por acompañarnos hoy en Salud es Vida con Univida. Recuerden bien este dato. Cada 66 segundos alguien en Estados Unidos va a desarrollar la enfermedad de Alzheimer y se estima que más de 500.000 de personas serán diagnosticadas con Alzheimer este año. Pongamos atención entonces porque aquí comienza Salud es Vida con Univida y saludamos al doctor Orlando Rodríguez. Muchas gracias. Doctor, ¿cómo podemos explicar bien qué es el Alzheimer para que todos lo entendamos? Porque parece que uno puede confundir el Alzheimer con muchos tipos de demencia. Y claro que sí, Mario, el Alzheimer es un tipo de demencia, es una enfermedad crónica y progresiva, la cual afecta no solamente la memoria, sino también el pensamiento, nuestro razonamiento, nuestro juicio y también la percepción de lo que nosotros visualizamos. ¿Y cómo, por qué? ¿Por qué nos pasa esto? Bueno, Mario, primeramente la etiología, es decir, la causa del Alzheimer, viene dada a raíz de unas proteínas que se acumulan dentro del cerebro, en las células, las neuronas del cerebro, y las cuales producen un tipo de inflamación y producen trastornos también en la comunicación entre esas neuronas, lo que conlleva a todos estos síntomas que vemos en las personas que lo sufren. O sea, hay una desconexión de las neuronas. Eso es correcto. ¿Y eso puede llevar a la muerte de las neuronas? Claro que sí, porque todo este proceso de inflamación, todo este proceso de desconexión entre las neuronas, poco a poco hace que estas neuronas pues vayan falleciendo. Bueno, ¿y qué diferencia hay entre el Alzheimer y la demencia? Y digo esto porque mi padre tuvo como 13 años y no sé si lo que tuvo es Alzheimer o demencia. ¿Cómo lo puedo distinguir a pesar de que falleció hace 23 años? Pero ¿cómo distinguir eso? Bueno, claro, yo creo que es un poquitito fácil si podemos ir al diagrama de nuestro primer diagrama aquí en la computadora, en la televisión, ¿verdad? Vemos, el Alzheimer es un tipo de demencia. Existen diferentes tipos de demencia. Existe la demencia vascular, que es cuando tenemos problemas en los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro con sangre. Tenemos la demencia de Lewy, donde se acumulan otros productos en la cabeza. Tenemos el normal pressure hydrocephalus. Tenemos, es decir, un sinnúmero de demencias. Ahora, ¿y todas estas demencias tienen los mismos síntomas? Claro, entonces todas estas demencias tienen o producen los mismos síntomas con la memoria, con el pensamiento, con el razonamiento. Sin embargo, la etiología, la causa de la enfermedad difiere en cada uno de los tipos de demencia. Y con respecto al Alzheimer, ¿cuál es la diferencia con las demencias? Bueno, el Alzheimer es un tipo de demencia. La diferencia es que lo que causa el Alzheimer es completamente diferente a todas las otras causas de todas las otras demencias. Una de esas causas o la causa principal del Alzheimer es la deposición de unas placas de una proteína conocida como placas de amiloide y también por un problema que existe con otra proteína que tenemos en el cerebro que se llama la proteína Tau. Entonces, usted diría que el Alzheimer, dijo la memoria, seguramente habilidades en el lenguaje que va perdiendo. Claro, perdemos la habilidad no solamente en la memoria, en recordar, perdemos algunos de los recuerdos, especialmente esos recuerdos recientes. También tenemos problemas en el lenguaje, en la comunicación. Tenemos problemas en mencionar o en nombrar objetos que para nosotros comúnmente los nombramos con nombres comunes, ahora los llamamos de otra manera. Tenemos problemas también en visualizar, la percepción de la visión de lo que vemos y también tienen problemas con la socialización porque perdemos hasta cierto sentido esa capacidad de la inhibición que tenemos hacia algunas cosas en la sociedad. O sea, podríamos decir que el Alzheimer es responsable como un 70% de las demencias. Bueno, en realidad el Alzheimer es la demencia más común que afecta el 70%, bueno, el 70% de todas las demencias diagnosticadas es de Alzheimer. Por ejemplo, mi padre se perdía.
Claro. Y de repente hay gente que lo conocía, lo encontraba y lo llevaba a la casa, ¿no? Él no sabía encontrar su casa. Claro, y se pierden no solamente pues fuera, sino también se pierden dentro de la casa. Existen personas cuando están en un estado ya intermedio de la enfermedad como tal, que se pierden, no saben encontrar dónde está el baño, no saben encontrar dónde está su baño. Pero fíjese que una cosa extraña que me pasó a mí, a ver si tiene una explicación. Mi padre estaba viendo el programa Sábado Gigante y estaba viendo a don Francisco. Yo vivo en Estados Unidos, él vivía en Chile, nos veíamos una vez al mes. Cuando yo le pregunto quién estaba ahí en la televisión, me dice, ese es don Francisco. Y le pregunté, ¿qué es don Francisco tuyo? Me dijo, nada, animador de televisión. O sea, él no sabía que yo era su hijo, que fue un momento muy doloroso. Pero sí sabía el nombre del de la televisión. Entonces, ¿cómo se combina esto? Bueno, eso se combina, Mario, porque a veces se pierden esa percepción de lo visual, ¿verdad? A veces miran un objeto, saben nombrar el objeto, ¿verdad? Pero no saben cómo actuar sobre ese objeto. Un ejemplo es ese que usted acaba de dar. Otro ejemplo, por ejemplo, ven un fuego, ¿verdad? Y saben que es fuego. Sin embargo, a veces van a tocarlo porque no tienen esa percepción, ese razonamiento de decir, de conjugar las dos cosas. El fuego, si me lo toco, me va a quemar, me va a producir pues daño a mi cuerpo. Eso se pierde. Ahora, el Alzheimer es una característica del envejecimiento, pero yo he conocido gente joven con Alzheimer. Y claro que sí. Bueno, el envejecimiento como tal, pues es uno de los factores de riesgo para el Alzheimer, pero la mayoría de los casos que nosotros diagnosticamos son mayores de 65 años, pero existe un porcentaje en la población de un 4 a 6% de todos esos pacientes que diagnosticamos con Alzheimer que se diagnostican a una edad más temprana que los 65 años de edad. ¿Qué se sabe de las causas del Alzheimer? Sé que se ha estudiado mucho, pero se sabe poco. Y yo tengo aquí una gráfica para que usted la vea, doctor, sí, sobre un cerebro normal y otro con Alzheimer. Claro. Quizás eso nos puede ayudar a entender. Y claro que sí. Bueno, a medida, esto es un cerebro obviamente normal. Aquí vemos todas como la forma normal del cerebro, donde vemos que tiene una masa bastante amplia. Si lo comparamos con un cerebro de Alzheimer, vemos que es un cerebro un poco más pequeño, un cerebro más bien atrofiado. Vemos aquí, comparamos esta región de aquí con esta es mucho más amplia. Eso quiere decir que ha perdido mucha neurona, que ha perdido mucha masa pues cefálica como tal, y eso va ocasionando que las personas pues empiecen a tener toda esta sintomatología de pérdida de memoria, la pérdida del lenguaje, razonamiento, etcétera. Entiendo que la ciencia ha identificado algunos factores que podrían predisponernos al Alzheimer. ¿Cuáles son? No me lo conteste ahora, sino después de estos mensajes. Mi nombre es Marisol Casa. He trabajado en la medicina desde hace más de 20 años. Me he dedicado generalmente a la atención del adulto mayor. Me gradué como médico en Cuba. Hice la especialidad en medicina preventiva, que es lo mismo que estoy ejerciendo en este momento aquí. Conocí del proyecto a través del doctor Eric Carrasco. Me sentí emocionada con el proyecto que tenían y decidí unirme a él inmediatamente que me entrevisté. Creo que Univida va a marcar la diferencia con el resto de los centros médicos, porque nos dedicamos a la atención personalizada del paciente. Cuando conocí a la doctora Marisol quedé maravillada porque es una doctora muy integral, muy cariñosa, muy atenta. Enseguida me recomendó hacerme todos los análisis, los preventivos que necesito. Por mi edad ha habido una conexión muy buena entre la doctora y yo. Creo que he hecho la mejor elección con ella. La parte humana es la parte que nos marca y que prevalece en este sitio, de su bienestar tanto físico como mental, que hemos tratado de ir marcando la diferencia en cuanto a todos los servicios de salud. Desde que uno entra a la recepción, todo es un trato muy amable. A este centro aquí de Hialeah es uno de los lugares más profesionales que yo he encontrado dentro de mi experiencia con las clínicas en Miami. Muy contento, muy agradecido de haber encontrado un lugar así. Aquí vamos a estar para dar lo mejor de nosotros y para seguir recibiendo todos los pacientes que lleguen a nuestro centro. Gracias, Univida Medical Center. Univida Medical Center, porque la salud es vida. Univida Medical Center está cada vez más cerca de usted.
con más de 20 centros en el sur de la Florida, entregando la mejor atención con la más alta tecnología, cubriendo todas las necesidades médicas, junto a la mejor red de médicos primarios y especialistas, con una atención personalizada y afectuosa. ¿Por qué? Porque la salud es vida, Univida. ¿Por qué debemos preferir Univida? Son muchos los por qué. Porque está más cerca de usted, con más de 20 modernas clínicas a su disposición, porque tiene la más alta tecnología, porque tiene excelencia médica, porque tiene cámaras hiperbáricas, porque se especializa en el tratamiento del dolor, porque tiene un servicio dental, porque tiene óptica, porque tiene un completo centro de bienestar. Y el por qué más importante, porque la salud es vida. Por eso usted debe preferir Univida. En cualquier momento de tu vida, Univista te ayuda a ahorrar el dinero que necesitas. Ahorra hasta 40% en tu seguro de casa o auto, como María, quien ahorró $700 en su seguro de casa, o Raúl, quien ahorró $150 en su seguro de auto. José combinó sus planes y ahorró más de $1,000 en su seguro. Llama ya y recibe un estimado gratis en solo minutos. 786-249-7498. Univista Insurance, tu mejor opción. Doctor, estamos en Salud es Vida con Univida, estamos hablando del Alzheimer. Yo le decía que la ciencia había identificado algunos factores que podrían predisponer al Alzheimer. ¿Cuáles podrían ser? Y claro que sí. Bueno, yo creo que la edad es fundamental para el desarrollo del Alzheimer, constituye uno de los factores de riesgo más fundamentales para el desarrollo de la enfermedad. Número dos, yo creo que existe un componente genético, un componente hereditario, familiar, aunque ocurre en un porcentaje pequeño de la población, sí ha sido demostrado en estudios que esto existe, ¿verdad? Número tres. Número dos, yo debiera estar muy asustado. Edad avanzada, antecedentes familiares. Bueno, en realidad, Mario, la predisposición familiar es una predisposición bastante pequeña. Menos del 1% de los pacientes que se diagnostican hoy en día con Alzheimer tienen esa predisposición familiar, e incluso aquellas personas que tienen ese cromosoma o tienen esa anormalidad en un gen que ha sido asociado. Yo quedé preocupado, doctor. Edad avanzada, claro. Diabetes, ya ponga los antecedentes 1%. Diabetes también. Claro, pero no creo, Mario, que usted lo vaya a desarrollar. Usted tiene no tiene ninguno de los indicios ahora mismo del Alzheimer. Y la diabetes sí, obviamente, es uno de los factores de riesgo, pero por otros problemas, ¿verdad? Un problema ya bien de vascularización al cerebro en aquellos pacientes que tengan una diabetes crónica y que no esté bien controlada. La hipertensión también es otro de los factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. También dicen que los traumatismos craneales podrían predisponer, ¿no? Y claro, los traumatismos craneales pudiese ser un factor que predispone al desarrollo de la demencia como tal. Pero son muchos, porque hablan de las enfermedades cardiovasculares también. Las enfermedades cardiovasculares se han visto que pudiesen tener un efecto negativo sobre el cerebro y que con el tiempo pudiesen dañar la suficiente cantidad de neuronas en las partes del cerebro que pueda causar este tipo de demencia. Y ahora, redoble de tambores. Vida saludable. O sea, vida poco saludable también es un factor. Y claro, una vida poco saludable, una vida donde sufrimos de obesidad, que somos fumadores, que hacemos una serie de otras cosas que en realidad impactan negativamente nuestra salud. Usted me decía que hay un tipo de Alzheimer que se llama de inicio temprano y que aquí en Estados Unidos se diagnostica más de 200.000 casos. Sí, aproximadamente un 4 a 6% de la población, Mario, con la enfermedad de Alzheimer se diagnostica a una edad temprana a menos de 65 años. Esa es la población de pacientes de la que estamos hablando. No debe ser fácil que se diagnostique ese Alzheimer, ¿no? Yo creo que es extremadamente difícil, Mario, especialmente para una persona joven, ¿verdad? Poder lidiar con todo con esta enfermedad y saber que es una enfermedad que no tiene cura, número uno, y número dos, que es una enfermedad pues progresiva, ¿verdad? Y donde vamos perdiendo las facultades, no solamente de la memoria, sino también la facultad de poder interactuar, ¿verdad? Entre personas, con nuestros hijos, con nuestros padres, etcétera. Leyendo el Tratado de Amunátegui, dicen que más de 6 millones de personas en Estados Unidos viven con Alzheimer.
Más de 6 millones de personas actualmente viven con el Alzheimer, pero no solamente eso, Mario. Si miramos hacia el futuro, ¿verdad? Los pronósticos no son nada buenos, ¿verdad? Y especialmente en la población de pacientes latinos, ¿verdad? En la población de afroamericanos, y se predice que esos números pudiesen cuadruplicarse en un futuro, en un promedio de 30, 40 años más. Sí, pues dicen que en el mundo hay más de 50 millones diagnosticados, quién sabe cuántos que no se han diagnosticado, pero ¿a qué se debe que esto sea tan frecuente? Bueno, yo creo que es extremadamente frecuente porque uno de los factores de riesgo, ¿verdad?, para la enfermedad es la edad. Y entonces vivimos en un tiempo donde todos los avances en la tecnología, todos los avances en los medicamentos que tenemos a nuestra predisposición hace que vivamos pues mucho más tiempo. Y entonces nuestro cerebro ha estado pues predispuesto, ha estado expuesto a una serie de cambios porque el Alzheimer es una combinación de factores, no solamente la parte genética, es la parte ambiental también, es la parte de lo que nosotros hacemos también, ¿verdad? Entonces a medida que vamos envejeciendo y como vamos viviendo más, pues entonces yo creo que aumenta la incidencia y la prevalencia de la enfermedad. Esta pregunta es importante para los parientes que viven con personas que podrían tener algunos signos. ¿Cuáles son los síntomas claros de Alzheimer? Porque la persona misma no se da cuenta, son los que están a los lados. Bueno, y la mayoría de las veces la persona o el familiar es el que se da cuenta, porque en realidad, si usted piensa de verdad que se le está olvidando algo y que tiene Alzheimer, el simple hecho de que usted se acuerde que algo se le olvidó quiere decir que su memoria no está tan mala, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los síntomas de esto? Los síntomas son la pérdida de la memoria, ¿verdad? Es el síntoma principal. Entonces nos damos cuenta porque la persona, pues, se pierde dentro de la casa, se pierde cuando sale a la calle, no lo encontramos. A veces pone y guarda objetos en lugares que son completamente inadecuados. Por ejemplo, guarda la ropa dentro del refrigerador o viceversa. Un producto que va en el refrigerador lo guarda en otra parte de la casa. También porque el lenguaje, le cambia el lenguaje, pierde la comunicación, pues también se altera mucho ese nivel de concentración, ese nivel de prestar atención. Y entonces todas estas cosas, la interacción, la empatía se pierde un poco, eso de estar preocupado por lo que le pasa a otras personas, todos estos cambios lo vemos en las personas que tienen Alzheimer. Voy a preguntar cosas que a lo mejor eran más privadas dentro de mi casa, pero mi padre, por ejemplo, empezó a tener cambios de conducta. Se enojaba de manera muy violenta. Otra cosa que decían, que esto era muy claro de esta enfermedad, es que siempre pensaba que los demás le robaban algo. Claro, la paranoia, y es extremadamente importante. Recientemente uno de mis amigos pues pasó por esto, ¿verdad?, con su madre, la cual cuidó hasta el último momento, y una de las cosas más impactantes era esa, y que él no podía percibir y no podía lidiar con ella. Y tuvimos que sentarnos y explicarle que no lo hacen a propósito, y lo hacen porque hay un problema cerebral que lo hace que la persona se vuelva paranoica, que sospeche de todas las otras personas, inclusive se vuelvan agresivas, ¿verdad? Sí. Personas que eran completamente calmadas en un momento en su vida, ahora se vuelven hasta agresivas. Usted me decía, doctor, que hay como 3 etapas en el desarrollo del Alzheimer. Sí, y la etapa número 1, Mario, es la etapa temprana, donde solamente vemos cambios leves en la memoria, ¿verdad? Se le olvidan cosas, pero bastante frecuentemente, ponen objetos en partes que en realidad no se acuerdan dónde están, ese tipo de cosas. La etapa intermedia del Alzheimer no solamente pues incluye la parte de la memoria, sino también incluye la parte del lenguaje, de la comunicación, de la concentración, del razonamiento de la persona, ¿verdad? Y luego existe una etapa, una tercera etapa, la etapa avanzada. Y esa es la etapa más triste de la enfermedad como tal, porque esa es la etapa donde ya la persona se hace hasta dependiente de todas las actividades de diario vivir, ¿verdad? Ya la persona no puede escribir sus cheques, no puede pagar sus cuentas, la persona no puede manejar, la persona no puede hacer nada, la persona no puede interactuar con otras personas de la misma manera que lo hacía antes, inclusive ahora es la etapa donde la persona termina encamado, donde la persona depende de otras personas para poder asearse y que depende también de otras personas para poder ir al baño y hacer sus heces, para poder orinar. Se vuelven incontinentes, ambos de orina y de las heces. Tengo entendido que una temprana detección de que una persona tuviera Alzheimer podría ayudar a esa persona.
No me lo conteste ahora, sino después de estos mensajes. Univida Medical Center está cada vez más cerca de usted. Con más de 20 centros en el sur de la Florida, entregando la mejor atención con la más alta tecnología, cubriendo todas las necesidades médicas, junto a la mejor red de médicos primarios y especialistas, con una atención personalizada y afectuosa. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. ¿Por qué debemos preferir Univida? Son muchos los por qué. Porque está más cerca de usted, con más de 20 modernas clínicas a su disposición, porque tiene la más alta tecnología, porque tiene excelencia médica, porque tiene cámaras hiperbáricas, porque se especializa en el tratamiento del dolor, porque tiene un servicio dental, porque tiene óptica, porque tiene un completo centro de bienestar. Y el por qué más importante, porque la salud es vida. Por eso usted debe preferir Univida. En cualquier momento de tu vida, Univista te ayuda a ahorrar el dinero que necesitas. Ahorra hasta 40% en tu seguro de casa o auto, como María, quien ahorró $700 en su seguro de casa, o Raúl, quien ahorró $150 en su seguro de auto. José combinó sus planes y ahorró más de $1,000 en su seguro. Llama ya y recibe un estimado gratis en solo minutos. 786-249-7498. Univista Insurance, tu mejor opción. Aquí estamos en Salud es Vida con el doctor Orlando Rodríguez. Estamos hablando del Alzheimer. Pregunté, ¿una detección temprana del Alzheimer podría ayudar a la persona? Y claro que sí, yo creo que como toda enfermedad, Mario, a medida que si la detectamos a tiempo, pues podemos ayudar mucho más e interferir con el progreso, la progresión de esa enfermedad como tal. Aunque hoy en día no tenemos una cura para la enfermedad de Alzheimer, sí tenemos hoy en día unos medicamentos que el último medicamento actualmente que está en el mercado, pues salió a nuestra disposición en el año 2023 y eso pues nos puede ayudar un poco a aguantar la progresión de esa enfermedad, pero ese medicamento solamente se está usando para una enfermedad temprana. Eso es extremadamente importante, hacer un diagnóstico temprano, pero no solamente eso, también para que la persona pueda planificar. Una vez que la persona sepa qué enfermedad sufre y tiene una explicación educada de qué es lo que puede pasar con esa progresión de la enfermedad, pues usted puede hacer decisiones educadas sobre su vida. ¿Qué va a pasar? Muy interesante. Y doctor, le pregunto esto porque mucha gente se estará haciendo la misma que yo. Yo de pronto olvido, yo sé que usted se llama Rodríguez, pero me cuesta encontrar el nombre Orlando. Me pasa de pronto con los nombres. Me pasa también en que olvido dónde dejé las cosas, aunque eso me ha pasado siempre, así que no lo puedo calcular en el Alzheimer. Claro. Y esos lapsos de memoria, Mario, son muy comunes en toda la población. No quiere decir que uno sufra de demencia. En realidad, eso es casi en la mayoría de las pacientes en los que pasa esto, pues no tienen demencia. El simple hecho de que uno se acuerde de que algo se le olvidó, quiere decir que su memoria está bastante intacta. En realidad, los pacientes que llegan a nosotros con problemas de la memoria no vienen porque ellos tienen alguna queja sobre los problemas de su memoria. Vienen a nosotros porque los familiares se dan cuenta de que existe algo en la memoria. ¿Cuándo es que esto es preocupante? Es preocupante cuando nosotros, esto se hace algo permanente, algo rutinario, donde todos los días no nos acordamos dónde dejamos esto, dónde dejamos las llaves, dónde nos estacionamos en el carro, cuando existen cambios en nuestro comportamiento, cambios en nuestra concentración, cambios en el razonamiento de la persona. Ahí es donde nosotros nos preocupamos. ¿Cuánto tiempo una persona puede vivir con Alzheimer después del diagnóstico? Claro, y después del diagnóstico normalmente las personas pueden vivir en averaje de 4 a 6 años. Sin embargo, hay personas con Alzheimer que viven más de una década. Hay inclusive casos que han vivido hasta 20 años con la enfermedad. Usted me decía que el Alzheimer en sí mismo no es causa de muerte, por lo mismo que acaba de decir. Claro. Pero sí los daños que genera. Claro,
El Alzheimer, nada más que por definición, es una enfermedad que afecta a las neuronas del cerebro. Eso no lo podemos culpar por la falla de otros órganos. Sin embargo, a medida que el cerebro va fallando, a medida que la enfermedad va progresando, pues vamos perdiendo mucha de la funcionalidad que tenemos, por ejemplo, en los músculos, por ejemplo, en nuestros tejidos, en nuestros huesos, etc. Eso nos hace más dependientes, nos hace menos funcional, nos hace que nos tengamos que sentar por mucho más tiempo, nos hace que tengamos que permanecer acostados por mucho más tiempo, lo que aumenta la incidencia de infecciones en la piel, escaras, úlceras en la piel que se infestan, que nosotros nos vayamos volviendo incontinentes de orina, lo que causa un riesgo mucho más alto de infecciones urinarias, que no podamos tragar apropiadamente y que lo que aumenta el riesgo de aspiraciones, neumonía por aspiración, y eso es lo que causa la muerte de los pacientes del Alzheimer. Es verdad que hay gente que incluso pierde hasta la habilidad de comer, porque se mueren. Claro. Hay que darles la comida, Claro. porque ya no saben comer. Claro, y no solamente que no sepan comer, Mario, porque eso es un mecanismo, eso es como un reflejo automático y un reflejo antiguo de nuestro cerebro, el poder tragar. Cuando lo ponemos algo en la boca, pues el masticar es un reflejo que tenemos y que muchas veces toma mucho tiempo para poder perder. Pero lo que pasa en realidad en los pacientes de Alzheimer, que pierden esa necesidad de comer. Y cuando tragan, los músculos están tan débiles que entonces, en vez de la comida, ir por el camino adecuado hacia el esófago o hacia el estómago, pues toman el camino equivocado hacia la tráquea, hacia los pulmones y causa todos estos problemas pulmonares. Estoy pensando que pierden, por ejemplo, los sabores. A mi papá le gustaba mucho tomar vino. Estaba acostumbrado de joven a tomar una copita de vino al almuerzo. Cuando ya era mayor no le queríamos dar vino porque no sabía cuánto tomar. Claro. Le dábamos Coca-Cola, por ejemplo, y lo encontraba un gran vino. Claro, no, y hacía alusión hace unos momentos a la madre de este amigo mío que falleció recientemente de la enfermedad ya terminal. Era una señora que, al contrario, nunca en la vida tomó una gota de alcohol y, sin embargo, tomaba vino como si fuera agua. Es decir, pierden esa conexión, pierden esa habilidad, esa sensación de lo que le gustaba y lo que no le gustaba, y ahora comen, prueban cualquier cosa. Yo sé que se ha avanzado poco en el Alzheimer, pero leí hace también muy poco que se aprobó un nuevo medicamento que parece que retrasa el avance. Bueno, yo creo, Mario, no es que se haya avanzado poco, yo creo que fueron muchos años sin tanta tecnología, yo creo que fueron muchos años sin tanto conocimiento de la enfermedad como tal. Hoy en día tenemos toda la tecnología avanzada para hacer estudios sofisticados que nos ayudan a nosotros a entender, a comprender un poquitito más de cómo se manifiesta esa enfermedad, qué lo causa y cómo tratarla. Y usted está en lo correcto. En el año 2021 sale el primer medicamento que es una terapia inmune en contra de estas placas de amiloide que se cree que sea la causa del Alzheimer. Y recientemente, en el 2023, sale el segundo medicamento, el Lecanemab, y ese medicamento es otra terapia inmunológica, la cual ha sido comprobada que elimina en un gran porcentaje estas placas de amiloide que se acumulan en el cerebro y que atrasan la progresión de la enfermedad. Doctor, ha sido un programa sumamente interesante para mí, espero que para la gente que nos está viendo también. Hasta la próxima semana cuando les digamos salud es vida con Univida. Gracias.